Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad voy a hacerle a mi moto, le voy a cambiar el líquido de frenos, la parte delantera y trasera y los frenos delanteros, las pastillas. Lo que les recomiendo es que cambien el líquido de freno cada ciertos kilómetros, dependiendo del uso y qué tanta humedad haya donde uno esté. Se recomienda hacer el cambio de líquido de freno para tener una mejor sensación de freno y también seguridad. Pero en esta oportunidad les voy a cambiar el líquido, las pastillas delanteras, y en otra oportunidad le voy a cambiar también la manguera de freno. Otra de las cosas que también voy a hacer es la limpieza de todo el sistema de freno delantero. Voy a desarmar las pastillas y vamos a limpiarlo toda la parte interna. Entonces lo primero que vamos a utilizar es un poco de agua para limpiar todas las partes de alrededor de la pastilla de freno y el depósito de freno. Esto, cuando uno abre o va a abrir todo lo que es el sistema de frenos, lo mejor es no tener ninguna suciedad alrededor para que no ingrese ningún producto que sea externo del líquido de frenos y no tener un accidente o lamentarlo después. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle este trapo alrededor para que en el caso de que el líquido caiga alrededor de la moto no contamine nada, porque es un líquido que va a oxidar o va a dañar la pintura o cualquier producto que sea metálico. Así que lo mejor es ponerle un protector antes de desarmarlo. Entonces en este caso le voy a poner esto, le voy a sellar con un tape aquí y vamos a abrir el depósito. Para desarmar esto vamos a utilizar un desarmador aquí. Vamos a ponernos guantes para que el líquido no nos caiga a la mano. Vamos a utilizar un desarmador para sacar el líquido de frenos de aquí. Vamos a hacerlo así. Los tornillos se ponen en una bandeja para que no se caiga, en lo posible, lo más limpio posible. Y aquí empezamos a sacar las piezas. Entonces lo retiramos, lo rellenamos y lo vamos a purgar. Para purgarlo vamos a utilizar una herramienta para purgarlo. Ahora se los enseño. Voy a retirar el líquido de aquí y poco a poco lo voy a ir rellenando. El líquido de frenos, en lo posible, compren un líquido de freno fresco un día antes o unos días antes de hacer el cambio. Lo compran, porque si lo dejan guardado, una vez que está abierto ya no se puede utilizar ese líquido. Una vez que le entra la humedad, es mejor descartarlo o usar ese líquido de frenos. Para lo que voy a usar ahora es para limpiarlo. Vamos a utilizar un líquido de frenos solamente para limpiar los conductos y limpiar la parte interna del caliper, de la pinza de frenos, y después colocar el líquido de frenos que se va a utilizar, otra vez limpiarlo y así poder utilizar un líquido de frenos que ya tiene un tiempo sin usar y siempre usando el líquido de frenos nuevo. Para retirar aquí el líquido de frenos podemos utilizar una llave número 10 o una llave número 10 especial para lo que es el líquido de frenos. En esta llave, ¿cuál es la diferencia? Es de que es una llave corona con una abertura, mientras que en este viene a ser cerrado. Se puede usar cualquiera de las dos. Vamos a utilizar esta porque es la herramienta que casi todo el mundo tiene. Y lo que vamos a hacer es primero limpiar alrededor y después lo vamos a retirar en este frasco el líquido antiguo y limpiar un poco la parte externa. Una vez que limpiamos un poco la parte externa, vamos a retirar el líquido con esta herramienta, pero mientras vamos a retirar el líquido de aquí, vamos a presionar un poco el freno y vamos a purgarlo y
ir rellenándolo en la parte de arriba. Lo vamos llenando y lo vamos retirando. Entonces vamos a poner esta herramienta aquí. Le vamos a poner la manguera en esta parte, en la salida del freno. Abrimos un poco y después cerramos. Abrimos un poco y cerramos. En esta herramienta tiene una válvula que solamente fluye hacia un lado, pero en el caso de no tener esto, se puede hacer de la misma forma. Con una persona o dos personas, se puede decir, dependiendo qué tan lejos esté, se puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces vamos a hacerlo. Primero lo ponemos aquí, y para que esto quede más o menos bien presionado, que la manguera sea de un material, por ejemplo una manguera de silicona, nos ayuda mucho más. Entonces vamos a colocarlo aquí y vamos a purgar el freno. Aquí se va a poder apreciar cómo sale el líquido mientras que yo voy bombeando el freno. Entonces vamos a hacerlo. Y aquí se ve el líquido que está saliendo. Y aquí se puede apreciar cómo va saliendo. Y cuando el líquido se va saliendo, lo voy a ir rellenando con este líquido que ya tiene un tiempo. Y después le vamos a poner el líquido nuevo cuando le cambie la pastilla. Una vez que uno lo ha purgado, lo que uno hace es cerrar un poco la válvula aquí y otra vez purgar el freno para que se sienta que está más o menos duro. Otra de las cosas que vamos a hacer aquí es hacerle el cambio de pastillas, así que vamos a desarmar todo y le vamos a cambiar las pastillas. Estas pastillas de freno, que son comprado de la marca Daytona, vamos a utilizar grasa para los frenos. Esto tiene que ser especial porque tiene que aguantar altas temperaturas. Es grasa de silicona para frenos. Y para desarmarlo vamos a utilizar una herramienta de 6 milímetros para sacarlo aquí. Entonces vamos a retirarlo aquí. Cuando utilizamos líquido de freno es bueno utilizar estos guantes de goma, o si no, guantes normales, o ensuciarse las manos. Entonces una vez que ya está limpio aquí, vamos a retirar la pinza. Antes de retirarlo tenemos que ver si hay algo que lo está interfiriendo. En este caso vamos a tener que retirar este lado también. Entonces vamos a retirar este de aquí. Y vamos a retirar la pinza. Una vez que hemos retirado la pinza, vamos a darle una pequeña limpieza alrededor y vamos a sacar las pastillas. Para sacar las pastillas tenemos que sacar este que es Allen, es el número 5, vamos a ver. Entonces vamos a sacarlo esto. Y vamos a retirarlo. Esto vamos a darle limpieza. Lo vamos a limpiar acá todo para que no tenga ninguna suciedad, y después lo vamos a engrasar un poquito. Y las pastillas, como ven, aquí ya pueden salir. Ya no tenía casi nada. Estas son las antiguas.
y estas son las nuevas. Entonces, más o menos para que vean cuál es la diferencia en el desgaste, ¿no? Se puede apreciar cómo están. Entonces son así. Y aquí los pistones los vamos a retroceder. Cuando uno retrocede el pistón, uno tiene que tener mucho cuidado en la parte de arriba, porque se puede regresar el líquido y ensuciar la parte de abajo. Así que antes de hacer esto, vamos a tener precaución de que la parte de arriba no tenga mucho líquido al retornar esto. Entonces, para abrir el caliper podemos utilizar herramientas como esta o herramientas como esta, que va abriendo el caliper, pero en esta oportunidad no voy a usar ninguna herramienta especial, sino que vamos a usar esta llave simplemente para retroceder los calipers. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces, para poner las pastillas nuevas, uno tiene que limpiar este lado y ponerle un poco de grasa. Es solamente un poquito, no se puede poner mucho, es solamente una capa delgada para que cuando uno frene tenga un pequeño juego entre la pastilla y la pinza, el caliper. Entonces no va a tener ninguna fricción, sino es solamente para un pequeño movimiento. Por eso es necesario solamente una capa pequeña de grasa. Como les repito, la grasa tiene que ser especial, tiene que ser de alta temperatura. Y también uno tiene que engrasar los pines. Los pines son estas partes móviles que se tienen que engrasar. Para engrasar esto, uno puede engrasarlo con otro tipo de grasa. Ya no es necesario que sea de alta temperatura, sino una grasa que sea para agua y que sea para gomas. En el caso, yo estoy usando una que es especial para GB, se puede decir para todo lo que es plásticos y gomas, y es a prueba de agua. Entonces armamos esto de la misma forma que lo hemos puesto. Otra vez apretamos el freno, rellenamos si es necesario y en lo posible purgamos otra vez, porque lo que hemos hecho ahora es sacar casi todo el pistón hacia afuera, y entonces hay una parte que cuando hemos estado purgando el freno no se ha podido limpiar la parte interna. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el mismo procedimiento, pero con el líquido de freno nuevo. Entonces ahora lo vamos a purgar todo igual, pero con el líquido nuevo, y ahí termina el trabajo. Entonces, una vez purgado el freno, ajustamos aquí, lo torqueamos. Para poder ajustar esto, vamos a usar una llave dinamométrica o un torquímetro, y vamos a ver el manual a cuántos kilos se tiene que ajustar. Entonces verificamos en el manual cuál es el torque que necesita, y por ejemplo para los de aquí nos dice que necesita un torque de 1.8 kilogramos metros. Entonces lo ponemos el torquímetro en 1.8 y vamos a ajustarlo. Este torquímetro, por ejemplo, cuando uno ajusta tiene que hacer un clic aquí. Esto ya nos indica que está ajustado. Esto funciona algo así, se podría decir. No sé si se puede apreciar la aguja. Cuando uno hace un ajuste, la aguja se mueve. En este caso, uno tiene que ir viendo en qué punto está ajustado. En este sistema ya está precalibrado, y aquí se va a mover, va a hacer un clic cuando ya llega al torque. Entonces uno lo único que tiene que poner es la llave aquí
y nunca cogerlo en este lado. Solamente se puede coger de este lado. Se tiene que poner la llave aquí y hacer el ajuste aquí, en este lado. Entonces se hace así y aquí se hace el ajuste. Si uno lo lleva lo ajusta en otra posición, la medida va a ser errónea. Así que siempre tienen que tener cuidado en este caso. En este caso, por ejemplo, tiene un tope aquí. Y entonces cuando uno ajusta, siempre tiene que tenerlo en esta posición. Una vez que está aquí, ya hemos ajustado esto, esto y esto. Entonces, solamente por seguridad, vamos a ponerle un poquito de... Vamos a limpiarlo aquí en la salida. Y aquí no, porque está con la grasa. Podríamos limpiar el lado del disco con el limpiador, pero no en el lado de la grasa, ¿no? Entonces ya lo hemos engrasado, así que se va a quedar ahí. Entonces vamos a poner el tornillo, el último tornillo aquí, y vamos a purgarlo otra vez.